Ya he visto el final de Euphoria y me ha hecho reflexionar mucho. Fui fiel defensora desde las primeras temporadas, hice un análisis en YouTube y sigo manteniendo la defensa. Hubo mucha gente que la criticaba y decía que hacía apología de la drogadicción, pero creo, y más después de ver esta tercera temporada, que toda esa idea ha quedado desmontada. Sobre todo creo que lo hace a través de las conclusiones de la mayoría, si no de todos, sus personajes. Conclusiones que no son heroicas ni liberadoras como a muchos les hubiera gustado, sino brutales y profundamente injustas. Durante toda la serie se nos ha hablado principalmente de la fragilidad humana, de cómo estos personajes persiguen el dinero fácil, la fama, la validación externa y el poder, y cómo para alcanzarlas terminan perdiendo cosas mucho más valiosas. Algunos aprenden por el camino a base de hostias y otros, como Rue, descubren ciertas verdades pero demasiado tarde. Es que Rue al principio piensa que todo lo que le ocurre es una especie de ajuste divino por haber sido mala persona. La realidad de su trágico final se debe a que ha vivido durante años al borde de un abismo en el que solo basta un pequeño error más para caer definitivamente. La serie no defiende la moral religiosa, hace el bien y una fuerza divina te recompensará, que señala que las decisiones que tomamos tienen consecuencias sobre nosotros mismos y sobre los demás. La realidad no siempre es justa, no existe una justicia divina salvadora. La redención moral garantiza un final feliz. Ali es el único que parece comprender que la recuperación no consiste en convertirse en una persona perfecta, sino en seguir eligiendo vivir. Por desgracia, toda esta responsabilidad individual no viene sola. También la acompañan las fuerzas sociales. Si nos fijamos, rara vez se presenta a los personajes como villanos que hacen daño porque sí. Muchos de ellos parecen surgir de una cadena de dolor, de abandono, de miedo, y Ali vuelve a ser un buen ejemplo del reverso de esta idea. Él también fue una persona destructiva. La diferencia es que él sí consiguió romper el ciclo. La serie sugiere que el sufrimiento puede empujar a la corrupción, pero también a la compasión. Y esto conecta muy bien con lo que os decía antes de las fuerzas sociales. Euphoria nos ha mostrado constantemente cómo sus personajes actuaban como si fueran completamente libres para decidir quiénes querían ser, pero en realidad estaban atrapados por factores que no controlan: su familia, su clase social, sus traumas, las adicciones, el dinero, las expectativas sociales, el algoritmo, desmontando así el mito de si quieres, puedes. Y es que vivimos en sistemas enormes y contradictorios donde no podemos controlar todo lo que ocurre, pero cada decisión que tomamos altera ese sistema. También veo una crítica muy fuerte a la sociedad norteamericana en concreto. Creo que Levinson no ha tratado de reducir todo a la idea de que Estados Unidos es mala, sino de mostrar que este es el escenario donde sucede todo esto. Un país construido sobre ideales enormes como la libertad, las oportunidades y la autodeterminación, pero que a la vez presenta grandes contradicciones como la violencia, la desigualdad, la mercantilización sexual. Un país que produjo tanto sufrimiento, pero a la vez también a personas como Ali. Yo creo que es una serie más profunda y crítica de lo que algunos señalaban, que nos habla sobre todo de las elecciones que tomamos y de las segundas oportunidades. Eso, perdonadme, pero en mi honesta opinión, claramente no se corresponde con una glamurización de las drogas. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Yo creo que la serie finalmente genera un debate muy interesante a nivel social y a nivel moral que es muy necesario en los tiempos que corren.